al señor Juan Ignacio Contardo, que nos hablará de la aplicación del artículo 7, inciso primero, del Convenio sobre Contrato de Compra-Venta de Mercadería, CISG por sus siglas en inglés, a sus normas sobre formación y modificación de contratos cuando una de las partes tenga asiento en Chile o la ley del foro sea la chilena, y los remedios por incumplimiento contractual, a propósito de una sentencia reciente de la Corte Suprema. Para contextualizar, el profesor Juan Ignacio Contardo es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en investigación jurídica en la Universidad de los Andes, doctor en Derecho en la misma Universidad de los Andes y profesor de Derecho Civil en la Universidad Diego Portales. Un aplauso para él, por favor. Bien, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos, ¿no es cierto?, a DIPI, ¿no es cierto?, en la persona de su presidente, y especialmente a la Universidad de Atacama, en la persona de la profesora Moscoso. Bien, bueno, sin más voy a comenzar. Es bien sabido que en Chile la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercadería, en adelante le voy a llamar según su abreviación más clásica, ¿no es cierto?, en el lenguaje inglés, que es la que se ocupa, CISG, no ha tenido una vasta aplicación práctica, por lo menos en la justicia ordinaria. Otra cosa es la justicia arbitral, pero por lo menos en la justicia ordinaria ha tenido bastante poca aplicación, a pesar de que se encuentra incorporada en nuestro ordenamiento jurídico por más de 20 años. Más allá de las razones que pudieran justificar los pocos fallos existentes sobre la materia, lo cierto es que es normativa vigente en Chile y que exige ser aplicada en su propio mérito cuando el pleito precisamente se enmarca dentro del ámbito de aplicación de la Convención. En este sentido, el artículo 7.1 de la CISG ordena interpretar la misma en atención a su carácter internacional. En el fondo, a partir de esta norma, es decir, el artículo 7.1, la CISG tiene la vocación de transformarse en un ordenamiento autónomo de carácter internacional, independiente del sistema local en el que se esté ventilando un pleito, se trate de justicia ordinaria o arbitral. Sin embargo, tal como reconocen los comentaristas de la CISG, dar una interpretación uniforme o internacional a la Convención no ha sido una tarea fácil en varios países y tampoco lo ha sido en Chile. Así, algunos comentaristas han dado cuenta que no es infrecuente encontrar decisiones jurisdiccionales que interpretan la CISG a la luz de la normativa nacional, en circunstancias que la CISG debe erigirse como un ordenamiento autónomo. La presente exposición trata de dar cuenta de algunas dificultades en el caso chileno para dar aplicación internacional a la CISG, y así cumplir con la exigencia del artículo 7.1 de la Convención, por lo menos en dos materias: la modificación de contratos y el ejercicio de la resolución y de la indemnización de perjuicios en el ámbito de la Convención. Nuestra impresión es que dificulta dar aplicación internacional a la CISG la declaración efectuada por el Estado de Chile al artículo 12 de la misma Convención para los efectos de formación y modificación de contratos de compra-venta, y a la fuerte tradición existente en nuestro país sobre el ejercicio de los remedios contractuales. Motiva esta presentación un reciente caso resuelto por nuestra Corte Suprema, Barclays Products con Costanera Center, fallado el 27 de julio de 2017. En este pleito trató de una compraventa de acopladores mecánicos con entregas sucesivas en que se discutió la modificación del contrato para la última entrega. Los tribunales de instancia y la Corte Suprema tuvieron que pronunciarse sobre la forma en cómo el contrato de compraventa puede modificarse y sus implicancias frente a la falta del pago del precio por el comprador en la última entrega de 3 sucesivas para determinar la procedencia de la resolución y la cuantía de los perjuicios. En consecuencia, para estos efectos trataremos primero la orden del artículo 7.1 de la Convención para luego referirnos a la modificación de los contratos y al ejercicio de los remedios de la resolución y de la indemnización de perjuicios, tanto en la sentencia como en lo que establece la Convención. No sé si me pueden prestar el control remoto. Gracias. Bien, entonces lo primero es referirnos, ¿no es cierto?, al artículo 7.1, y me parece conveniente que lo leamos todos, ¿no es cierto? El artículo 7.1 de la Convención establece lo siguiente: en la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. Acá hay varias cosas interesantes de comentar. En primer lugar, se trata de uno de los primeros artículos de la Convención. Luego, el ámbito
aplicación y algunas otras reglas generales. La Convención de Viena remata con dos normas muy importantes, el artículo 7 y el artículo 8, y particularmente la que me interesa obviamente es comentar el artículo 7.1. En la redacción de esta norma, entonces, hay dos cuestiones que conviene resaltar. Primero, en la interpretación de la CISG debe tenerse en consideración su carácter internacional, eso dice la norma. Y lo segundo, que en la interpretación de la CISG también debe tenerse en consideración la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación. Es decir, acá hay dos factores normativos muy importantes para entender este artículo. Tal como resaltan algunos autores, los criterios recién expuestos desde la Convención en relación con su interpretación intentan sustituir los elementos atávicos de cada una de las legislaciones de los países signatarios para crear un nuevo orden aplicable al comercio internacional y que en consecuencia constituye la regla más importante de la Convención. Los comentaristas en general son consistentes sobre esto, se trata probablemente de la regla más importante. Al momento de discutirse la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercadería, fundamentalmente se tuvieron que reunir las tres grandes tradiciones de derecho privado, francesa, alemana y anglosajona. Por tanto, la pregunta que los comentaristas se hacen a partir del artículo 7 es, bueno, si la CISG debe interpretarse a la luz de una, dos o de las tres tradiciones, o bien esto constituye un nuevo orden internacional. Y la respuesta de los comentaristas es que la CISG se trata de un nuevo orden y de carácter internacional. Lo importante en consecuencia es que la CISG no debe considerarse un cuerpo de soft law, como lo son, por ejemplo, los principios europeos de derecho de los contratos o los principios UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales, que ya ha sido mencionado varias veces acá, sino uno de aplicación muy directa y obligatoria. Por el contrario, como se trata de un cuerpo autónomo y de derecho adquirido para los países signatarios, lo que se llama hard law, el artículo 7.1 exige uniformar las decisiones al contexto internacional para evitar fallos nacionalistas en torno a su interpretación. Desde este punto de vista, algunos comentaristas han señalado que la jurisprudencia, el case law, en materia de compraventa internacional es la fuente interpretativa más importante de la misma. De aquí que incluso puede llegar a sostenerse que los tribunales locales deberían comportarse no como tales, sino como verdaderos tribunales internacionales, pues deben atender a la Convención y a no los criterios particulares de cada legislación. Reconocemos, en todo caso, que cuando se resuelve una contienda ante un tribunal local es difícil prescindir de las herencias propias de los ordenamientos internos, como parece darse en el caso que motiva esta presentación y que comentaremos en las líneas que en los minutos siguientes. Veamos entonces el caso y cuál fue la solución que dio nuestra corte. Dice, bueno, el caso trató de una compraventa internacional de acopladores mecánicos con entrega sucesiva. Es realmente complicado entender un acoplador mecánico, pero en breves palabras, esto se trataba de la construcción de la Torre Costanera Center, que me imagino que todos por lo menos conocen que es el edificio más alto de Sudamérica. Entonces había que instalar estos acopladores mecánicos y se le compran a esta empresa norteamericana, quien es la empresa más grande, es la distribuidora más grande del mundo de acopladores mecánicos. Tenía una característica especial estos acopladores mecánicos. Estos acopladores mecánicos fueron construidos ad hoc por el vendedor para el comprador. Es decir, no eran unos acopladores mecánicos estándar, sino eran unos ad hoc para esta compra. Y con ocasión, se celebró la compraventa y se pactó que el precio se iba a pagar por cada una de las entregas sucesivas. Es decir, iban a haber 3 entregas y el precio se iba a pactar en el fondo en 3 cuotas. Se realizan las 2 primeras entregas sucesivas, pero se suspende la tercera entrega sucesiva, porque no sé si ustedes se acordarán que el dueño de Cencosud, o el principal accionista de Cencosud, da un aviso público que suspende la construcción del Costanera Center por la crisis económica por la que pasaba nuestro país en ese tiempo. Tiempo después, cuando ya se reactiva la economía, la empresa Cencosud, la empresa Costanera Center se comunica con el vendedor y le señala que le realice la tercera entrega de estos acopladores mecánicos, pero a un precio menor. Se cruzan los correos electrónicos y llegan a un acuerdo en un nuevo precio para esta tercera entrega de los acopladores mecánicos, que llegó a ser la mitad. Se entregan los acopladores mecánicos y Costanera Center no termina pagando el precio. Eso fue lo que sucedió.
Ante esta situación, el vendedor demandó en Chile ante la justicia ordinaria la resolución del contrato de compraventa, más bien la resolución de la tercera entrega, más la indemnización de perjuicios, consistente en el valor total de los acopladores mecánicos, pero en el sentido del precio original, del valor original de los productos y no del precio renegociado. Por su parte, el demandado se defendió señalando que acá no hubo una modificación tácita del contrato, una modificación del contrato en relación al precio, y por lo tanto la demanda debía ser rechazada. Y de eso trató este pleito en resumida cuenta. Por lo tanto, hay tres puntos relevantes a los cuales se tienen que afrontar todos los tribunales. En primer lugar, si es que hubo una modificación del contrato. En segundo lugar, si estuvo bien ejercida la resolución del contrato. Y en tercer lugar, la determinación de los perjuicios. Veamos el primer problema al que se tiene que enfrentar la Corte. La primera cuestión que había que determinar era si estaba modificado el contrato o no estaba modificado el contrato. ¿Y por qué se presentó este problema? Se presentó este problema porque Chile realizó una reserva al artículo 12 de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, conjuntamente con 7 países más. Son muy poquitos los países que se le aplica esta norma. Dice, no se aplica